Hasta ahora hemos utilizado los genéricos en su forma más básica, simplemente declarándolos, pero podemos identificar ciertas restricciones de los tipos que podemos utilizar como genéricos. Por ejemplo, en este método genérico llamado genérico struct, hemos indicado que sea el tipo genérico que pasemos, tiene que ser un struct. Luego, en genérico class hicimos algo similar, pero indicamos que tiene que ser una clase. Para poder aplicar una restricción a un genérico, luego del método, luego de la declaración del método o de la clase o de la interfaz, utilizamos where, el genérico en sí, en este caso es t, porque lo declaramos aquí, dos puntos y lo que queremos que sea el genérico o la restricción que queremos aplicarle. Tenemos en este caso estructura y en este caso clase. Vamos a utilizar esto. Vamos a ver qué pasa si yo digo struct y pongo un entero. Sabemos que los enteros son decimales. Perdón, sabemos que los enteros son struct. Así que vamos a pasarle un 5. Y vemos que todo funciona. Vamos a intentar pasarle ahora un tipo de referencia. Por ejemplo, podemos pasarle el tipo perro que declaramos más abajo. Vamos a ver new perro. Y vemos que tenemos un error. Nos dice que el tipo perro debe de ser un tipo de valor, pero es un tipo de referencia. Aquí abajo tenemos al perro declarado como una clase. Entonces no podemos utilizarlo aquí, porque hemos dicho que lo que sea que le pasemos como genérico, que lo estamos pasando aquí, debe de ser una estructura. Sin embargo, si utilizáramos el método genérico class, donde el genérico debe ser una clase, entonces no vamos a tener ningún problema. Este método nos recibe parámetros y vemos que todo funciona. Algo que quiero que veas aquí es que a veces tú quieres pasar el genérico como parámetro, es decir, además de pasar el tipo, quieres pasar un valor cuyo tipo sea genérico, el genérico en sí, o a veces quieres no pasarlo y esto no es ningún problema, tú lo pasas si quieres o no. Bien, continuando tenemos genérico interface con el cual lo que hicimos es aplicar una restricción de interfaz. Entiéndase que el genérico T, el tipo T que le pasemos, debe implementar la interfaz y enumerable de T. La interfaz y enumerable de T, entre otras cosas, nos sirve para poder iterar una colección. En este caso, tenemos que podemos decir for each T item in implementación, porque yo decidí pasarle un tipo que implemente la interfaz y enumerable, como lo he indicado aquí. Lo que sea que yo pase aquí, debe de implementar dicha interfaz y por eso puedo hacer un for each. Vamos a intentar copiar este código y vamos a pegarlo aquí. Y vemos que no funciona. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que el parámetro t o de que el genérico t implemente la interfaz y enumerable. Para ello, yo tendría que escribir aquí coma y enumerable de t. Con esto también vemos que ahora este error desaparece y que podemos aplicar varias restricciones al mismo tiempo. Pero vamos a quitar esto no nos interesa, esto solo lo vimos a modo de ejemplo. Y seguimos. Luego tenemos genérico constructor. En el método genérico constructor, al genérico le aplicamos la restricción de que éste debe tener el constructor sin parámetros. Por ejemplo, aquí yo puedo decir return new c dos puntos. Es decir, yo estoy instanciando lo que sea que yo le pasé como parámetro de genérico, como genérico. Por ejemplo, aquí yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo decir return new m. Sería como instanciar la clase, pero no hay garantía de que lo que sea que yo le esté pasando tenga un constructor sin parámetros.
yo tendría que, como hicimos antes, decir new. Y esto resolvería nuestro problema. Claro, tenemos un error porque el método es void. Si yo cambiara esto por una m, entonces no habría ningún problema. De nuevo vemos que podemos aplicar varias restricciones a un mismo genérico. Por último tenemos un genérico de herencia. Antes de verlo, veamos estas tres clases. Tenemos una clase abstracta que es animal, que me va a servir de clase base. Tenemos una clase perro y una clase gato que son derivadas o que son hijos de la clase animal. Entonces, yo tengo un genérico A, el cual es un animal. Con esto yo estoy diciendo que que lo que sea que yo pase aquí, que lo que sea que yo ponga aquí, debe implementar, o bueno, mejor dicho, debe ser hijo de la clase animal. Por eso yo directamente puedo decir animal hace ruido. ¿Por qué? Porque ya yo he garantizado que lo que sea que yo pase aquí es un animal y como animal implementa, o bueno, mejor dicho, declara el método abstracto hacer ruido. Se supone que todos sus hijos deben implementarlo. Y por eso al yo decir, por ejemplo, genérico herencia, vamos a poner gato y vamos a pasarle un gato, vemos que todo funciona, porque gato implementa, o mejor dicho, gato hereda de animal. En este video hemos visto que podemos aplicarle restricciones a los genéricos. De nuevo, podemos aplicar restricciones como que el genérico sea un struct, como int, o que el genérico sea una clase, como la clase perro que hemos declarado, o que implemente una interfaz, como en este caso que pusimos la interfaz y enumerable, o que tenga un constructor sin parámetros, utilizamos new, o que herede de una clase determinada. En este caso, simplemente ponemos el nombre de la clase. Y también vimos que podemos aplicar varias restricciones al mismo tiempo. Para ello solamente tenemos que separarlas por coma.